¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no son escuchadas? Que pides, pides y pides, pero el cielo parece estar en silencio, como si Dios estuviera distante, sin responder, sin moverse a tu favor. Es frustrante, ¿verdad? A veces hasta nos preguntamos, ¿será que Dios de verdad escucha? ¿O simplemente estoy perdiendo el tiempo? Pero déjame decirte algo que cambiará tu forma de ver la oración. Dios no ignora a sus hijos. Dios escucha. Dios responde. Ahora, aquí viene lo interesante. Hay una manera correcta de orar. Una forma que no solo te acerca a Dios, sino que también desata bendiciones en tu vida de maneras que jamás imaginaste. Y es ahí donde muchos fallan. Creen que la oración es solo pedir y pedir, como si Dios fuera un cajero automático celestial. Pero hay más en el misterio de la oración, mucho más. En este video te voy a revelar las claves bíblicas para que Dios te conceda todo lo que pidas. No se trata solo de palabras bonitas, se trata de principios espirituales que han funcionado desde tiempos antiguos, desde Abraham, Moisés, David, hasta Jesús mismo. Porque sí, Dios quiere bendecirte, Dios quiere responderte, pero hay algo que debes entender primero. Saludos de parte de Inspiraciones Divinas. Querida familia, qué bendición tenerlos aquí con nosotros. Queremos saber desde qué lugar del mundo nos están viendo. Escríbanlo en los comentarios. Nos encanta leerlos y orar por ustedes. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y compartan este mensaje para que más personas reciban la palabra de Dios. Recuerden, Dios los ama profundamente. Él tiene un propósito maravilloso para sus vidas. No están solos. Él está con ustedes siempre. Los leemos en los comentarios. Dios los bendiga. Jay Sparkles. Parte 1. ¿Qué significa orar realmente? Ahora bien, antes de sumergirnos en los secretos de una oración que Dios responde, primero tenemos que entender qué significa realmente orar. Mucha gente cree que orar es solo repetir palabras de memoria, como un ritual vacío. Algunos piensan que orar es simplemente pedirle cosas a Dios, como si fuera un genio de la lámpara mágica. Y otros ni siquiera oran porque creen que no sirve de nada. Pero aquí está la verdad. Orar es mucho más que hablar. Orar es conectar. Jesús lo dejó claro en Mateo 6:6 cuando dijo: «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». Aquí Jesús no está hablando de palabras vacías. Está hablando de intimidad. Orar no es un simple acto religioso, es una conversación con Dios. Es un momento en el que te apartas del ruido del mundo, te encierras en su presencia y hablas con Él como un hijo habla con su padre. 1.1. Orar. No es solo pedir, es relacionarse. Mucha gente se acerca a Dios solo cuando tienen problemas, cuando todo va mal, cuando no encuentran salida, cuando sienten que el mundo se les viene encima. En esos momentos oran con desesperación, con angustia, con lágrimas, pero cuando todo va bien, se olvidan de Dios. ¿Te imaginas si tuvieras un amigo que solo te llama cuando necesita algo? Que nunca te pregunta cómo estás, que nunca te busca por gusto, sino solo cuando le conviene. ¿Cómo te haría sentir eso? Exactamente. A veces tratamos a Dios de la misma manera. Lo buscamos solo cuando estamos en aprietos, pero Dios no es un salvavidas de emergencia. Dios es un Padre. Y como todo padre, Él quiere una relación contigo, no solo un intercambio de favores. Por eso, si queremos que nuestras oraciones sean escuchadas, lo primero que debemos hacer es cambiar nuestra mentalidad. No podemos ver la oración como un simple trámite para conseguir lo que queremos. Debemos verla como lo que realmente es,
un encuentro con el Dios Todopoderoso. Como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Notas lo que Dios dice aquí? No solo promete responder, también promete revelarnos cosas grandes y ocultas. Eso significa que la oración no solo cambia circunstancias, la oración te cambia a ti. 1.2. ¿Por qué algunas oraciones no son respondidas? Aquí viene la gran pregunta. Si Dios escucha nuestras oraciones, ¿por qué a veces parece que no responde? La Biblia nos da varias razones. Pedimos mal. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. A veces le pedimos cosas a Dios, pero nuestras intenciones son egoístas. No oramos para su gloria, sino solo para nuestra conveniencia. Dios no es un sirviente que cumple caprichos. Dios es un padre que da lo mejor a sus hijos. No perdonamos a otros. Marcos 11:25 dice, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Muchas veces queremos que Dios nos bendiga, pero guardamos rencor en el corazón. No podemos recibir bendición si tenemos el corazón contaminado con odio o resentimiento. No tenemos fe. Santiago 1:6-7 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Dios responde a la fe. Si oramos, pero en el fondo no creemos que Dios puede hacerlo, nuestras oraciones pierden poder. 1.3. ¿Cómo orar para que Dios responda? Si queremos que Dios responda, nuestra oración debe incluir estos 3 elementos. Fe. Creer que Dios puede y quiere responder. Sinceridad, hablar con Dios con el corazón abierto, sin máscaras. Relación, no buscar a Dios solo cuando lo necesitamos, sino hacer de la oración un hábito diario. Parte 2. La clave secreta que desata respuestas en la oración. Ahora que ya entendimos que orar no es solo pedir, sino conectar con Dios, vamos a hablar de algo que pocos comprenden. ¿Por qué algunas oraciones son respondidas rápidamente, mientras que otras parecen tardar una eternidad? Hay una clave en la Biblia que muchos ignoran, una clave que Jesús mismo nos enseñó y que cuando la aplicamos, las puertas del cielo se abren y Dios empieza a moverse a nuestro favor. ¿Qué es esta clave? Orar según la voluntad de Dios. 2.1. El secreto que Jesús nos reveló. Jesús nos dejó un modelo de oración perfecto en Mateo 6:9-10 cuando dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aquí está el secreto, hágase tu voluntad. ¿Por qué esto es tan importante? Porque Dios no es un genio mágico que cumple deseos al azar. Él es un Padre que sabe lo que es mejor para nosotros. Muchas veces pedimos cosas que creemos que nos harán bien, pero Dios, que lo sabe todo, ve más allá. Él ve lo que nosotros no vemos. Él sabe lo que realmente necesitamos y lo que nos puede hacer daño. Por eso, cuando oramos alineados con su voluntad, nuestras oraciones se vuelven poderosas porque estamos pidiendo lo que Dios ya quiere darnos. Jesús lo dijo en Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Fíjate bien, si permanecéis en mí. Eso significa que cuando nuestra vida está alineada con Dios, cuando buscamos lo que Él quiere, Él nos concede nuestras peticiones porque estamos pidiendo lo correcto. 2.2 oraciones que Dios no responde. Dios es amoroso y misericordioso, pero también es sabio. No nos dará algo que nos aleje de Él o que nos destruya.
Por eso, hay ciertas oraciones que Dios no responde, y aquí te voy a mencionar 3 de ellas. 1. Oraciones que buscan solo el beneficio propio. Hay personas que oran diciendo: Señor, dame dinero, dame éxito, dame poder, pero en el fondo no quieren glorificar a Dios con eso, sino alimentar su orgullo. Dios no bendice la avaricia, pero sí bendice a quienes buscan ser de bendición para otros. 2 oraciones que van en contra de los principios de Dios. Dios nunca responderá a una oración que vaya en contra de su palabra. Si alguien ora diciendo: Señor, haz que esa persona deje a su esposo para estar conmigo, ¿crees que Dios lo hará? Por supuesto que no. 3 oraciones sin fe. Como vimos en la primera parte, Dios no responde oraciones que se hacen con duda. La fe es lo que mueve montañas. Si oramos sin creer, nuestra oración pierde poder. Entonces, si queremos que Dios responda a nuestras oraciones, debemos asegurarnos de que estamos pidiendo lo correcto, con el corazón correcto. 2.3. El poder de orar como Jesús lo hizo. Jesús nos dio el mejor ejemplo de cómo orar en el momento más difícil de su vida, cuando estaba en Getsemaní a punto de ser arrestado. Mateo 26:39 dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Este versículo lo cambia todo. Jesús estaba enfrentando un dolor terrible, sabía que iba a ser crucificado y aún así oró para que se hiciera la voluntad de Dios y no la suya. Esto nos enseña algo muy importante. Dios no siempre nos dará lo que queremos, pero siempre nos dará lo que necesitamos. Cuando aprendemos a orar así, con fe, con confianza, entregando nuestras peticiones a Dios y dejando que Él decida lo mejor para nosotros, nuestra vida cambia completamente. Parte 3. ¿Cómo orar para mover el cielo y desatar milagros? Ahora que ya sabemos que orar no es solo pedir, sino alinearnos con la voluntad de Dios, vamos a entrar en lo más profundo, cómo hacer oraciones que realmente muevan el cielo. Porque sí, hay un tipo de oración que hace que Dios se levante y actúe a favor de sus hijos. Una oración que desata milagros, que abre puertas, que cambia destinos. Esta oración no es complicada, no requiere palabras rebuscadas, no es un ritual. Es un acto de fe profunda. Vamos a descubrir cómo oraron los grandes hombres y mujeres de la Biblia para recibir respuesta. 3.1. La oración que toca el corazón de Dios. Si hay algo que vemos en la Biblia, es que Dios responde cuando la gente ora con todo su corazón. Uno de los mejores ejemplos lo encontramos en 1 Samuel 1:10-11, donde Ana, la madre de Samuel, estaba desesperada porque no podía tener hijos. Y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. ¿Qué hizo Ana? Oró con el corazón quebrantado, clamó con fe, hizo un compromiso con Dios. ¿Y qué pasó? Dios la escuchó y le concedió su petición. Aquí está el secreto. Dios no responde oraciones mecánicas. Dios responde oraciones que salen del alma. Cuando oramos con sinceridad, con fe, con pasión, algo se mueve en el cielo. Jesús mismo nos dio este principio en Lucas 11:9. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Fíjate bien. Pedid, buscad, llamad. Son acciones constantes que muestran que la oración no es pasiva, sino activa. La pregunta es, ¿estás orando así? ¿O solo estás repitiendo palabras sin realmente creer que Dios puede responder? 3.2. La oración que hace temblar el infierno. En la Biblia hay un caso impresionante de una oración que literalmente sacudió la tierra.
En Hechos 16, 25 a 26, Pablo y Silas estaban en la cárcel, encadenados, sin esperanza humana. Pero en vez de quejarse, decidieron orar y alabar a Dios. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Increíble, oraron y cantaron, y Dios respondió con un terremoto que abrió las cárceles. Aquí hay otra clave: la oración acompañada de adoración desata el poder de Dios. Cuando oras y en vez de quejarte, alabas a Dios en medio de la prueba, algo se rompe en el mundo espiritual. No importa cuán grande sea la cárcel en la que te encuentres, orar con fe y alabanza puede romper cualquier cadena. 3.3. Claves para una oración que desate milagros. Ahora que ya hemos visto estos ejemplos bíblicos, aquí tienes 3 claves para hacer una oración poderosa que realmente traiga respuestas. 1. Ora con fe absoluta. Jesús dijo en Marcos 11:24, «Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá». No ores con dudas. Ora creyendo que Dios ya lo está haciendo. 2. Ora con perseverancia. En Lucas 18, Jesús contó la parábola de la viuda que insistió hasta que el juez injusto le hizo justicia. Dios ama la persistencia en la oración. Si la respuesta no llega hoy, sigue orando. 3. Ora con acción de gracias. Filipenses 4:6 dice, «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias». No esperes recibir para dar gracias, agradece en fe y verás cómo Dios se mueve. Parte 4. ¿Qué hacer cuando Dios guarda silencio? Hemos hablado de cómo orar para recibir respuesta, cómo hacer oraciones poderosas y cómo mover el cielo con nuestra fe. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Qué pasa cuando oramos y no vemos respuesta? Cuando el silencio de Dios parece eterno, cuando clamamos con lágrimas, con fe, con persistencia y nada cambia. Este es uno de los momentos más difíciles en la vida cristiana. Es cuando muchos pierden la fe, cuando dudan, cuando se sienten abandonados. Pero lo que pocos saben es que el silencio de Dios también es una respuesta. Vamos a descubrir por qué Dios a veces nos hace esperar y qué hacer mientras tanto. 4.1. El silencio de Dios no es su ausencia. Lo primero que debes entender es esto: Dios nunca está en silencio sin propósito. A veces creemos que Dios está callado porque nos ha olvidado, pero la realidad es que Él sigue obrando, incluso cuando no lo vemos. Mira lo que dijo Jesús en Juan 5:17. «Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo». Dios siempre está obrando, aunque no lo percibamos. Lo que pasa es que nosotros queremos ver respuestas inmediatas, pero Dios trabaja en su tiempo perfecto. Un ejemplo poderoso de esto lo vemos en Lázaro, el amigo de Jesús. En Juan 11 nos dice la Biblia que Lázaro enfermó y sus hermanas, Marta y María, enviaron un mensaje urgente a Jesús para que viniera a sanarlo. ¿Pero qué hizo Jesús? Se quedó 2 días más donde estaba y no fue inmediatamente. Imagínate la angustia de Marta y María. Seguramente pensaron, Jesús nos ha olvidado, no le importamos. Pero lo que ellas no sabían era que Jesús tenía un plan mayor. No solo quería sanar a Lázaro, quería resucitarlo. Cuando finalmente llegó, Lázaro ya llevaba 4 días muerto. Para todos, ya no había esperanza. Pero Jesús simplemente dijo, Lázaro, sal fuera. Juan 11:43. Y en ese instante Lázaro resucitó. Aquí está la clave. El retraso de Dios nunca es negación. Él llega en el momento perfecto, no cuando nosotros queremos, sino cuando su gloria será mayor.
Si Dios parece estar en silencio en tu vida, no significa que no esté obrando. Significa que está preparando algo más grande de lo que imaginas. 4.2. Cuando Dios te hace esperar, te está preparando. Mucha gente en la Biblia tuvo que esperar antes de recibir la respuesta de Dios. Abraham tuvo que esperar 25 años para ver la promesa de un hijo cumplida. José pasó 13 años como esclavo y prisionero antes de ser gobernador de Egipto. Moisés esperó 40 años en el desierto antes de liberar a Israel. David fue ungido como rey, pero esperó más de 10 años antes de ocupar el trono. ¿Qué tienen en común todas estas historias? Dios no estaba tardando, Dios los estaba preparando. Muchas veces Dios nos hace esperar porque necesitamos ser transformados antes de recibir la bendición. Si Dios te diera todo lo que le pides en este momento, ¿estarías realmente listo para manejarlo? A veces queremos un milagro, pero nuestro carácter aún no está listo. Queremos bendición, pero aún no hemos aprendido a administrarla. Por eso, cuando Dios guarda silencio, en vez de desesperarnos, debemos preguntarnos: Señor, ¿qué estás trabajando en mí durante esta espera? 4.3. ¿Qué hacer mientras esperas la respuesta de Dios? Si estás en un tiempo de espera, aquí hay 3 cosas que debes hacer para fortalecer tu fe. 1. Mantente firme en la fe. Hebreos 11:1 dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque no veas la respuesta, sigue creyendo. Dios es fiel. 2. No te quejes, alaba. En vez de preguntar, ¿por qué Dios no me responde?, cambia tu actitud y empieza a adorarle en medio de la espera. Pablo y Silas estaban en la cárcel, pero alabaron y Dios los liberó. Hechos 16:25-26. 3. Prepárate para la bendición. Parte 5. Los ingredientes clave para una oración poderosa. Hasta ahora hemos aprendido qué significa realmente orar, cómo hacer oraciones que muevan el cielo y qué hacer cuando Dios parece guardar silencio. Pero ahora vamos a entrar en un tema que pocos enseñan. ¿Cuáles son los ingredientes que hacen que una oración sea poderosa y efectiva? Porque la realidad es esta: no todas las oraciones tienen el mismo peso en el mundo espiritual. La Biblia nos muestra que hay ciertos elementos que hacen que una oración tenga impacto y atraiga la respuesta de Dios. Así que hoy te voy a revelar cuáles son esos ingredientes clave y cómo usarlos en tu vida. 5.1. Ingrediente número 1. Fe absoluta. Jesús dijo en Marcos 11:24: por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí hay un principio brutal. Dios no responde dudas, responde fe. Mucha gente ora, pero en el fondo de su corazón no cree realmente que Dios lo hará. Y la fe no es solo decir: Señor, yo creo. Es estar tan seguro de que Dios responderá que empiezas a actuar como si ya hubieras recibido la respuesta. Ejemplo bíblico: la mujer con el flujo de sangre. En Marcos 5:25-34, una mujer enferma tocó el manto de Jesús con fe y fue sanada al instante. Jesús no dijo: mi manto te sanó, sino: tu fe te ha sanado. Cuando oras con fe absoluta, el cielo responde. 5.2. Ingrediente número 2. Orar conforme a la voluntad de Dios. Aquí está una de las claves más importantes que muchos ignoran. Dios no responde cualquier oración, sino aquellas que están alineadas con su voluntad. 1 Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué significa esto? Que cuando pedimos cosas que están dentro del plan de Dios para nuestra vida, la respuesta llegará sí o sí. Ejemplo bíblico: Salomón y su oración. En 1 Reyes 3:5-14, Dios le dijo a Salomón:
Pídeme lo que quieras y te lo daré. Salomón no pidió riquezas, ni poder, ni venganza sobre sus enemigos. Pidió sabiduría, y como esa oración estaba alineada con la voluntad de Dios, Dios le respondió: por cuanto has pedido esto, y no pediste para ti muchos días, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido. Cuando oras pidiendo lo que Dios ya quiere darte, la respuesta es segura. 5.3. Ingrediente número 3. Orar con perseverancia. Jesús enseñó en Lucas 18, 1-8 la parábola de la viuda insistente. Era una mujer que iba una y otra vez donde un juez injusto pidiéndole justicia. El juez no quería ayudarla, pero como ella insistió tanto, al final le concedió lo que pedía. Jesús dijo: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Aquí está el principio. Dios honra a los que no se rinden. Ejemplo bíblico: Elías y la lluvia. En Primera Reyes 18, 41-45, el profeta Elías oró para que lloviera después de 3 años de sequía. Pero la lluvia no vino de inmediato. Elías tuvo que orar 7 veces antes de ver una pequeña nube en el cielo. Si estás orando y no ves respuesta todavía, no te rindas. A veces la respuesta está más cerca de lo que crees. 5.4. Ingrediente número 4. Orar con agradecimiento. Filipenses 4.6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Notas algo aquí? Dios nos dice que le demos gracias incluso antes de recibir la respuesta. Esto es un principio de fe brutal. Cuando agradeces antes de recibir, estás demostrando que crees que Dios ya está obrando. Ejemplo bíblico: Jesús alimentando a los 5,000. Antes de multiplicar los panes y los peces, Jesús dio gracias. La gratitud abre la puerta de los milagros. 5.5. Ingrediente número 5. Orar con un corazón limpio. Marcos 11:25 dice: cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone. Si guardamos rencor, si hay resentimiento en nuestro corazón, eso bloquea nuestras oraciones. Ejemplo bíblico: Job. En Job 42:10 dice que Dios cambió la suerte de Job cuando él oró por sus amigos. Si quieres que Dios te bendiga, primero suelta el perdón. Parte 6. Cómo desarrollar un estilo de vida de oración que transforme tu vida. Hasta ahora hemos aprendido qué significa orar realmente, cómo hacer oraciones que muevan el cielo, qué hacer cuando Dios parece estar en silencio, y los ingredientes clave para una oración poderosa. Pero aquí viene lo más importante. La oración no debe ser algo ocasional, sino un estilo de vida. No se trata de orar solo cuando estamos en problemas, ni de buscar a Dios solo cuando necesitamos algo. Se trata de vivir en constante comunicación con Él. Hoy vamos a aprender cómo hacer de la oración un hábito diario y poderoso que transforme cada área de tu vida. 6.1. No se trata de la cantidad, sino de la calidad. Mucha gente piensa que para tener una vida de oración fuerte hay que orar horas y horas todos los días. Pero la realidad es que no es cuestión de cuánto tiempo oras, sino de cómo oras. Jesús mismo dijo en Mateo 6:7, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Aquí Jesús nos enseña que Dios no se impresiona con la cantidad de palabras, sino con la sinceridad del corazón. Una oración corta pero con fe y sinceridad es más poderosa que horas de palabras vacías. Ejemplo bíblico: Nehemías. En Nehemías 2:4, el rey le preguntó qué deseaba, y dice la Biblia: entonces oré al Dios de los cielos y respondí al rey:
Nehemías no se puso a orar por horas. Hizo una oración rápida y Dios le respondió. La clave no es cuánto tiempo oras, sino con cuánta fe oras. 6.2. Orar en todo momento, no solo en el templo. La Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. ¿Qué significa esto? ¿Acaso Dios espera que estemos todo el día de rodillas sin hacer nada más? Number lo que significa es que debemos vivir en un estado constante de comunicación con Dios. Puedes orar mientras caminas, puedes orar mientras trabajas, puedes orar mientras manejas. Ejemplo bíblico. Daniel. En Daniel 6:10 dice la Biblia que Daniel oraba 3 veces al día, con su ventana abierta hacia Jerusalén. Tenía un hábito de oración constante y eso lo hizo inquebrantable. 6.3. Aprende a escuchar a Dios en la oración. La oración no es solo hablar, es también escuchar. Muchos oran y oran, pero nunca se detienen a escuchar lo que Dios quiere decirles. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Si somos sus ovejas, debemos aprender a escuchar su voz. Ejemplo bíblico. Elías, en 1 Reyes 19:11-12, Dios no habló en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Dios muchas veces habla en lo más profundo de nuestro espíritu, en un susurro. Si no paramos para escuchar, podemos perder su dirección. 6.4. La oración construye intimidad con Dios. Jesús dijo en Mateo 6.6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Aquí Jesús nos enseña que la oración no es solo pedir cosas, es desarrollar una relación personal con Dios. Ejemplo bíblico. Moisés, en Éxodo 33:11, dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Dios no busca religiosos, busca amigos con quienes hablar. 6.5. Orar aun cuando no tengas ganas. Seamos honestos, habrá días en los que no sentirás ganas de orar. Habrá momentos en los que estarás cansado, desanimado, y orar será lo último que quieras hacer. Pero aquí está el secreto. No ores solo cuando sientas ganas, ora porque lo necesitas. Ejemplo bíblico, Jesús en Getsemaní. Antes de ser arrestado, Jesús estaba en el huerto de Getsemaní orando con angustia. Mateo 26:38-39 dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús nos enseñó que se ora no solo cuando es fácil, sino también cuando es difícil.